Muy bien. El siguiente ejercicio dice así: la figura muestra una barra AC de masa de 45 kilogramos que está pivoteada en punto C, es decir, ahí hay un apoyo. Sin tomar en cuenta la fricción y el radio de la polea, dibuje el diagrama de cuerpo libre para la barra utilizando el sistema de referencia indicado en la figura, que sería el XY tradicional. Escriba las ecuaciones de Newton, escriba las ecuaciones de torque, determine la tensión en la cuerda, ¿cierto? Y determine la componente horizontal y vertical de la reacción del extremo C de la barra. Fíjense de que la cuerda tiene una tensión T que se propaga a través de la cuerda. ¿Ok? Notemos también de la geometría de que acá se va a formar un ángulo beta, llamémosle, y aquí vamos a tener otro ángulo alfa. Por lo tanto, necesitamos conocer a partir de la geometría cuánto vale el ángulo alfa y cuánto vale el ángulo beta. Entonces, a partir de la geometría, yo tengo que alfa va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto, que en este caso vale 150 milímetros, dividido por la distancia, y en este caso la distancia es el largo completo AC, que vale 360 milímetros. Y por otro lado, nosotros tenemos que beta va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto, que vale 150 milímetros, dividido por la distancia BC. ¿Ya? Ahí tenemos el otro triángulo formado. Y eso me va a quedar simplemente 200 milímetros. Se nos van las unidades de medida a la casa y finalmente, utilizando la calculadora, se obtiene que eso nos da que alfa es igual a 22,61 grados y beta es igual a 36,87 grados. Con eso extrajimos información muy importante a partir de la geometría. Ahora lo que queda por hacer es realizar el diagrama de fuerzas y el diagrama de torques de manera respectiva. El diagrama de fuerzas, entonces, va a corresponder a la tensión T que está actuando con este ángulo beta, la tensión T que está actuando con este ángulo alfa, para acá tenemos los X positivos, para arriba tenemos los Y. Vamos a tener hacia abajo que está actuando esta fuerza de 120 newton y además hacia abajo está actuando el peso de la barra. Por otro lado, nosotros tenemos de que establecer hacia dónde van a ir las reacciones ejercidas por el pivote en el punto C. Y lo que vamos a hacer entonces es postular de que la reacción a lo largo del eje Y la reacción a lo largo del eje Y va a ir hacia arriba y la reacción a lo largo del eje X va a ir hacia la izquierda. Y ahí tenemos el diagrama de fuerzas. Por lo tanto, nosotros tenemos de que a partir de este diagrama de fuerzas, lo que vamos a hacer es establecer unas primeras condiciones de equilibrio. Entonces tenemos que la suma de fuerzas a lo largo del eje X va a ser igual a T coseno de alfa más T coseno de beta menos la reacción en X tiene que ser igual a 0. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a 0. Y de aquí tenemos entonces que T seno de alfa
más t seno de beta menos 120 menos el peso de la barra más la reacción a lo largo del eje Y, todo eso tiene que ser igual a 0. En el diagrama de torque lo que se realiza es mostrar las fuerzas y las distancias al punto de medición. En este caso, el punto de medición está en el punto C, que ustedes pueden ver acá. Por lo tanto, la distancia desde la tensión que actúa en el punto A hasta el punto C, en este caso, viene siendo 360 milímetros. La distancia de esa fuerza de 120 newton hasta el punto C, en este caso son 280 milímetros. Para la tensión que está actuando en el punto B, nosotros tenemos que esa distancia son 200 milímetros y nos queda finalmente de que el peso de la barra va a estar a la mitad del largo total y eso van a ser en este caso 180 milímetros. La distancia de las reacciones en el punto C simplemente es 0. Recordemos la definición de torque. El torque se define como R cruz F, donde el módulo del torque es igual a R por el módulo de la distancia, por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo θ entre la distancia al eje de giro y la fuerza. Además, el torque es positivo si el efecto neto del torque es tratar de hacer que el objeto gire en sentido antihorario y es negativo si el objeto trata de girar en sentido horario. De esta manera, aplicando la condición de estática, la otra condición de estática es que la sumatoria de torque, ¿cierto?, tiene que ser 0. Por lo tanto, para esa fuerza de 120 newton, nosotros tenemos de que la distancia va a ser 280 milímetros por la fuerza de 120 newton por el seno de 90. Fíjense claramente a partir de la geometría se observa de que el ángulo entre esa fuerza y la distancia es 90 grados. Acá. Y lo mismo pasa con el peso de la viga. Más el peso de la viga y recordemos, el peso de la viga actúa a una distancia de 180 milímetros. Entonces 180 por el peso de la viga, también por el seno de 90, y ambos son positivos porque lo que intentan hacer, el efecto neto de ambos, es tratar de que el objeto o la barra gire en sentido antihorario. Acá vamos a escribir esto menos. ¿Por qué? Porque la tensión en el punto A trata de hacer de que el objeto gire en sentido horario y lo mismo también pasa en el punto B. Así que esto me va a quedar menos la distancia, que en este caso en el punto A vale 360 milímetros, por la tensión T, por el seno de alfa, menos la distancia desde el punto B, que vale 200 milímetros, por la tensión T, por el seno de beta. Y todo eso sumado tiene que ser igual a 0.
notemos que todo esto que está acá es una única ecuación, puesto que no tengo mucho espacio para poder escribirla completa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar con esto. Aprovechándonos de esto, podemos encontrar cuánto vale la tensión de una manera bastante sencilla. Y tenemos entonces que 280 por 120, el seno de 90 vale 1, más 180 por el peso de la viga, que son 45 kilogramos de masa, y considerando que la gravedad vale 10, eso me va a quedar 450 newton. Consideramos para este ejercicio G igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por el seno de 90, eso sigue valiendo 1. Y esto va a tener que ser igual a la tensión T, factor de 360, seno de alfa, más 200, seno de beta. Y ahí estaríamos listos. Y finalmente, se tiene que la tensión T va a ser igual a 280 por 120 más 180 por 450 dividido por 360 seno de alfa, que vale 22,61 grados, más 200 seno de beta, que vale 36,87 grados. Reemplazando en la calculadora y haciendo las operaciones con cuidado, se tiene finalmente una tensión de 443,49 newton. Y con eso respondimos cuánto vale el valor de la tensión. Finalmente, dado que tenemos el valor de la tensión, que son 443,49 newton, conocemos los ángulos, podemos conocer la reacción a lo largo del eje X, que se obtiene al despejar esto de esta ecuación, y eso nos entrega un valor de 764,19 newton al reemplazar los valores respectivos. Y para la reacción a lo largo del eje Y, despejando correctamente, finalmente nosotros encontramos que la reacción tiene un valor de 133,40 newton. Y con eso damos por concluido el ejercicio.